Padre nuestro que estás en los cielos, te pido tu guía, tu auxilio, para apacentar la grey que tú me has permitido guiar en tu palabra, para que sea tu espíritu el que convenza, el que redarguya, el que nos instruya, y que me uses a mí como un vehículo de amor para instruir, Señor. Padre, este es un rebaño, y que sea un rebaño sano, totalmente guiado por ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ver hoy el capítulo 7 de Hebreos. Y lamentablemente no hay forma de que se pueda cortar el capítulo. Tiene que ser entero. Y yo he tratado de ver si se puede fragmentar y no se puede fragmentar. Pero es bueno siempre recalcar que en este libro de Hebreos el Señor deja bien claro, el apóstol, que Cristo es más grande que todos los profetas del Antiguo Testamento. Elías, Eliseo, Moisés, Abraham. Es más grande que los ángeles, es más grande que Moisés. Porque para el hebreo fueron dos grandes, que son Moisés y Elías. La ley y los profetas. Pero Cristo es más grande que el día de reposo, porque es el que da el reposo. Y dice que el pueblo israelita no tuvo reposo porque desobedeció al Señor cuando tuvo 40 años en el desierto dando vueltas porque no le creyó a la palabra del Señor. Y tenía su corazón en Egipto, que Cristo es el autor de nuestra salvación. Y también algo que es importante, porque algún tío hebreo le dirá, pero es que ustedes en esa iglesia cristiana no tienen sacerdote. Pero ¿quién es nuestro sumo sacerdote? ¿Quién intercede por nosotros cuando estamos orando? Cristo Jesús. Entonces eso es más grande que el patriarca Abraham, es más grande que los sacerdotes en la línea de Leví. Entonces también en el libro de Hebreos habla de que Cristo es el heredero de todo. Y nosotros como hijos de Dios somos herederos también con Él. Somos hijos y herederos. También es el creador del universo, el resplandor de la gloria de Dios, el que sustenta todas las cosas, el que purificó nuestros pecados, el que se sentó a la diestra de Dios. Sí, es una exaltación enorme. Yo creo que es un mensaje más navideño que lo que nosotros podemos darle a Cristo. Mucho más navideño, porque si te pone a ver en nuestra tradición que hemos heredado de un cristianismo mezclado con fábulas. La Virgen se está peinando. ¿Qué tiene que ver la cortina con la cortina y la Virgen? Y Cristo está como una tradición de fábula y cuento de vieja, que no se exalta a nuestro Señor. Y hemos heredado unas cosas raras mezcladas con tradiciones populares que deforman. Así que el hebreo estaba bien, pero estaba pegado a la tradición. No se soltaba de ella. Y ese es el libro de Hebreos. Y recuerda que el apóstol, le llega a decir a ellos que ellos eran niños espirituales. Por eso que no entendían, porque eran babies. Y lo dice, ¿a dónde lo dice? Porque no quiero decir algo que diga yo que no lo diga la Biblia. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. No es porque los hebreos eran profundamente teólogos. No, es difícil de explicar por cuanto habéis hecho tardos para oír, son torpes para oír. Hay como una especie de deficiencia de aprendizaje. Porque debiendo ser maestros, está hablando esta iglesia hebrea cristiana, o más bien, más que cristiana hebrea, era más hebrea que cristiana, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de las palabras de Dios, el ABCD. Están en kindergarten. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad ¿de qué? De leche. Y me voy a atrever, ahora que tenemos la cena del Señor, porque no tengo otra opción, de que nos llevemos todo este capítulo. Y va a decir, contra 28 versículos. Pero debí traer 2 cafés, pero yo sé que tengo un límite que es la cena del Señor. Así que, pero tampoco quiero hacerlo atropellado. Debiendo ser ya maestros,
tienen necesidad de leche y no de alimentos sólidos, no comen carne. Y yo le voy a ser franco, a mí no me asusta, y yo le doy gloria a Dios porque en esta iglesia viene gente de diferentes denominaciones, ¿sí o no? Y muchos vienen con leche y les gustan los efectos especiales y les gustan las experiencias espirituales. Pero sí te puedo apostar algo, y mire la palabra que uso, apostar, que el que comienza a comer carne no vuelve a la leche. Creció. Ya no me vengas a mí con jueguitos de leche o de Gerber, porque necesitamos comer carne, si no, no avanzamos, si no seremos niños llevados por cualquier viento de doctrina. Y todo aquel que participa de la leche, ¿cómo es? Inexperto en la palabra de justicia, porque es que niño. Entonces esta iglesia de hebrea era una iglesia de niños espirituales, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Esa palabra ejercitado en el griego es gimnasia. Estamos ejercitados en la palabra del Señor y estamos en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, una de las cosas que el abuelo judío que habría allí, pero es que no tienen sacerdote. Pero, y es la clara, yo creo que también para nosotros no hay discusión. Para nosotros que no venimos del extracto judío, entendemos bien que tenemos un acceso directo al trono de la gracia a través de Cristo sin ningún problema. ¿Sí o no? Podemos orar en cualquier momento, en cualquier lugar. Pero el hebreo todavía consideraba ese, y pienso que el de ahora, que tiene que haber un sacerdote de por medio. Y por eso que ese templo judío, el último, va a construirse. Pues una de las últimas profecías. Entonces, esa es la realidad. Vamos entonces a entrar. Hubiéramos traído un termo de café. Y yo apuesto a que la madurez de ustedes va a entender perfectamente el lío del sumo sacerdote. ¿Qué le pasó? Bueno, primero, Cristo es el cuadro de Melquisedec. Allá en Melquisedec, y lo vamos a ver, sacerdote que aparece, rey y sacerdote que aparece para bendecir a Abraham, después de haber liberado a su sobrino Lot. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, era imposible en la ley de Moisés que hubiera un rey y sacerdote. El sacerdote era sacerdote y el rey es rey. Pero Melquisedec tenía los dos títulos. Sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes. Abraham, con 300 y pico de hombres, derrotó a estos reyes que habían capturado a su sobrino. Y dice y le bendijo a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Y esta es una explicación para hebreos. Cristo es el sumo sacerdote, tipo Melquisedec, que apareció y Abraham le dio los diezmos, le ofrendó, y solamente ¿quién recibe las ofrendas? El Señor. Y dice, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, que esto es Rey de Paz. Ese es Cristo, Rey de Justicia y Rey de Paz. Primero es la justicia y después la paz. Cristo tuvo que venir, reconciliar al hombre con Dios a través de su sangre en la cruz, para que viniera la paz con Dios, la paz de Dios en nosotros. Pero primero es la justicia, Melquisedec, y después la paz, Rey de Salem. Esto es rey dice, sin padre, sin madre. ¿No le suena que como este Melquisedec no tiene ni padre, sin madre, sin genealogía? No se puede decir que es hijo de fulano de... No hay genealogía, que no tiene principio de días ni fin de días. ¿Quién está hablando? Del eterno Hijo de Dios. Principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne.
Melquisedec, sino hecho semejante, escuche, semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Entonces le está explicando que Cristo es el sumo sacerdote antes de la ley. Y para ellos era muy grande. Nosotros lo entendemos perfectamente. ¿Saben por qué nosotros lo entendemos bien? Porque Cristo dijo un pasaje de aquel hombre que contrata a trabajadores, a jornaleros, y le va a pagar un denario. ¿Se acuerdan de ese texto? Un denario, y después vinieron otros y otro denario, y después llegaron los últimos que no hicieron nada, y después le pagan el mismo denario, y dice la gente, ven acá, nosotros hemos trabajado todo el día, y a esto le pagas tú sin hacer nada. Bueno, ¿quién es el que paga aquí? Nosotros somos esos que no trabajamos. Todo lo hicieron los patriarcas, los profetas. Dios estableció todo un orden. ¿Y nosotros cómo recibimos? Por gracia. ¿Por qué? Porque todo es por gracia, por la gracia de Cristo en nosotros. Entonces, así las cosas. Cristo es el principio y el fin. Y cito Apocalipsis. Yo soy el alfa y la omega. El principio y el fin. Aleluya. Y veremos a Cristo allá, cuando estemos con Él, el alfa y la omega. El que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, porque yo soy ¿qué? El primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y de la de ese es nuestro Señor. Ese es nuestro sumo sacerdote. Y cada vez que oramos, Él nos oye, ¿sí o no? Acerquémonos pues confiadamente al trono de Dios. Para nosotros no es discusión. El judío estaba peleando con su tradición, pero nosotros no hay discusión. No hay discusión de que Él es el intercesor para siempre. Por eso no requerimos sacerdote, porque Él es nuestro sumo sacerdote espiritualmente hablando. Romanos 8, 26, 27, ¿qué dice? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cada vez que oro, este hombre débil, carnal, este hombre que es barro, me ayuda el Señor con su Espíritu a orar, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Estamos orando a veces por cosas que ni siquiera sabemos si convienen o no convienen, pero el Espíritu mismo intercede, o sea, aboga por nosotros con gemidos indecibles. Y ya una vez expliqué que el gemido no es gemir, sino que, porque ¿qué lo dice más adelante? Más el que escudriña los corazones, o sea, el Padre, sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Hay gemidos allí? Aquí está. Él intercede, el Padre conoce la intención del Espíritu que está abogando por nosotros. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Así que tenemos la dicha de tener un sumo sacerdote que intercede. Qué bueno tener. Como la gente dice en el mundo, oye, tuviera yo una palanca. Y por eso que en nuestro ambiente latinoamericano existe el compadre, ¿no? El compadre se busca no a un limpio, se busca, yo fui padrino de un montón de gente. Pero ¿por qué era el compadre? El compadre es como la palanquita que tengamos, este es compadre mío, ya estamos ligados, una puerta abierta. Pero nosotros no tenemos un compadre, tenemos a Cristo Jesús con nosotros. ¿Qué podemos? Aquí no hay miseria. Y Cristo no tiene hijastros, ni tampoco sobrinos, ni cuñados, tiene hijos por la sangre de Cristo Jesús. Podemos tocar la puerta, interceder y llegar directamente a Dios. Y es más, dice que debemos entrar confiadamente, no acomplejado. El sumo sacerdote. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. ¿Ya saben cuál es el botín? Cuando rescató a Lot. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdote tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. ¿Se acuerdan que el pueblo hebreo le daba los diezmos a los sacerdotes de la tribu de Leví?
es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Qué forma de decir, no? De los lomos de Abraham, que significa que iban a ser descendientes de Abraham. Y Abraham es el único, reconocido por las tres grandes religiones del mundo. Los judíos dicen su padre Abraham. Los musulmanes, el padre Abraham. Y nuestros cristianos, el padre Abraham, porque somos hijos de fe. Y dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. Abraham lo adoró y bendijo al que tenía las promesas. Melquisedec bendijo a Abraham. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, como lo de Leví, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, Cristo vive para siempre. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. Qué cosa más detallada de hilvanar lo que nosotros nos preguntamos. No sé si me estoy explicando. ¿Qué amarrazón? Por eso que usted ve que Cristo le preguntaba, ¿cuál es el mandamiento más grande, Señor? Pues ellos medían, todo lo medían. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Iba a ser descendiente de Abraham. Dice, y si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdote, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, no la de Leví, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. El Señor es el león de la tribu de Judá. Que podamos hacerlo. El Apocalipsis, vamos a leerlo. Y miré, y allá en el cielo, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y su número, ¿cómo era? Millones de millones. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. ¿Quién es el poder del Cordero? Cristo Jesús. Tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, la honra, la gloria y el poder. ¿Para qué venimos nosotros a un domingo? A adorar al Señor, a darle gloria, honra, alabanza, poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Cuando estamos adorando a un Dios vivo. Un Dios vivo. Segundo, Cristo es el sumo sacerdote inmutable que salva perpetuamente. Él no se jubila. Él no tiene horas de vacaciones. No tiene días festivos. Dice el verso 7, capítulo 7, versículo 15 al 22. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec, ¿están siguiendo? Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley, porque Cristo es un sumo sacerdote que va por encima de la ley, del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Los sacerdotes en la tribu de Leví morían, se enfermaban, pecaban, pero este es indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa, porque los sacerdotes de la tribu de Leví, del régimen de la ley, eran débiles. Dice, a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley.
nada perfeccionales. Cristo vino a cumplir la ley por nosotros. Y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero Dios juró por sí mismo. Pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, pues tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Aleluya. Por eso es que se habla de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, o Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Con Cristo hay un nuevo pacto, hay un mejor pacto. No estamos, la ley anterior, la antigua, apuntaba a mi Señor, pero todo fue consumado con nuestro Señor Jesucristo. Y por eso hablamos cara a cara con nuestro Dios. Y todavía le costaba aprender ellos esto. Esa explicación que está dando Él no tiene que dárnosla a nosotros. Para nosotros no hay ninguna discusión del sacerdocio por la línea de Leví o de Aarón. Pero vamos a seguir, tenemos la meta de terminar hasta el 28, ¿no hay problema? Es un sacerdocio inmutable que salva perpetuamente. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, bajo la antigua ley de Moisés. Y a lo largo de los siglos, fueron muchos los sacerdotes que hubo, debido a que por la muerte no podían continuar, se morían. Pero Cristo muere, Cristo está vivo. Mas por cuanto permanece, escuchen, para siempre, aleluya. Nosotros tenemos un Dios inmutable que está sentado en la diestra. Tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Cuando usted está orando, no está hablando solo. No estamos haciendo plegarias repetitivas. Estamos hablando directo con Dios. Porque tal sumo sacerdote, perpetuamente a los que Él se acercan, viviendo siempre ¿para qué? ¿Para qué, hermano? Para interceder por ellos. Cristo intercede, gracias a Dios. Que cuando yo hablo no tengo que tener una fórmula. Como aquel hombre que llega a una reunión de oración y, oye hermano, qué bien es que usted viene, quiere despedirnos en oración y el hombre tira 1 kilómetro de oración y le dice, oye, yo no sabía que usted era tan bonito, y eso que estoy fuera de práctica. Pero no es que el hermanito que ora más o que tiene la técnica de oración o las mejores palabras es el que más cerca de Dios está. ¿Sabe por qué? Porque el que intercede por nosotros es el Espíritu Santo. Así que no me vengamos a llegarnos a poder impactarnos unos a los otros de quién está más cerquita de Dios. Dios mira la sinceridad del corazón, porque Dios siempre le va a dar gracia al humilde y contrito de corazón. Y sí, ahora viene en una belleza, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Tú qué prefieres? ¿Un sacerdote que se muere y que tiene que limpiar por sus propios pecados, o Cristo que está inmutable para siempre, indestructible? Nos convenía. ¿Y aquí lo dice? Nos convenía porque era ¿qué? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ustedes están cambiando camino real por vereda. Cristo es el rey. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, hablando de la orden de Leví, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. Porque esos sacerdotes de la orden de Leví pecaban y tenían que limpiarse ellos mismos. Y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. Cristo bastó un solo sacrificio una vez y para siempre,
porque Él era el sacerdote y también el cordero, que se sacrificó por nosotros, ofreciéndose a sí mismo, me estoy adelantando al texto, ofreciéndose a sí mismo. Y habrá hermanos que quieren hacer sacrificios, o ponerse a caminar de aquí a la China, o de aquí a Portobelo, o ponerse piedra en los zapatos, o aquel hermano que ayuna, porque si no, Dios no le doblas el brazo a Dios. Miren, no existe técnica aquí. Aquí el que es intercesor es mi Señor Jesucristo. No utilicemos técnicas humanas de ver cómo hacer penitencias y cosas que son cosas superadas y viejas que no tienen que venir, no tienen cuenta, como dijo el apóstol Pablo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes que a débiles hombres, pero la palabra del juramento, la del Señor, posterior a la ley, al Hijo con mayúscula, hecho perfecto para siempre. Aleluya. ¿Cuál es lo más grande que hay? Dígame si no habrá algo más grande que la oración, de poder llegar al trono de Dios y orar directamente con Dios a través de la sangre de Cristo y que Cristo intercede por nosotros. ¿Habrá algo más grande que eso? ¿Habrá algo más grande que tocarle la puerta al Señor? Yo no puedo hablar con el presidente de la República y ahora con estos líos que tiene menos, pero yo puedo hablar directamente con el Señor todas las veces. ¿Y cuál es el reposo del Señor? ¿Dónde está el reposo del Señor? En que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz os dejo, mi paz os doy. Hablando del reposo de Dios. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Miedo a nadie. Porque el Señor tiene control. Mire, no me he dado ni cuenta y cubríla. Y lo vuelvo a recalcar, Cristo es un sumo sacerdote compasivo. Dice, por tanto, dice Hebreos, el mismo libro de Hebreos, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, ¿qué? Compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Cristo vino en debilidad humana, pero sin pecado. Me está adelantando al texto, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, si tenemos un Cristo que entiende nuestra debilidad. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mira que él dice oportuno socorro. ¿Qué significa eso, hermano? Que el SOS del Señor no llega tarde, es oportuno, ¿sí o no? ¿No te ha pasado eso que el Señor en el momento exacto te da la respuesta oportuna y el socorro oportuno? Y termino, doctrina. ¿Qué puedo decir? Jesucristo, tipo Melquisedec, o Melquisedec tipo Cristo, es justicia y paz. Ya expliqué, porque de tal manera amó Dios al mundo, el Padre Celestial, que ha dado, mira que dice que ha dado, quiere decir que es un regalo permanente, a su Hijo unigénito, su único, para que todo aquel que en él crea, ahí viene la parte de la justicia, no se pierda, mas tenga vida eterna. Primero es la justicia. Dios Padre dio a su Hijo, para que muriendo el Hijo por nosotros, el que cree en el sacrificio es limpiado de sus pecados y no se pierda, más tenga vida eterna. Pero ¿cuál es la condenación? Dice que la condenación es que la luz vino al mundo y los hombres que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre no quiere venir a la luz y con todo, y él en el fondo de todo. A mí me tocó 3 veces
me compartieron de Cristo. Y dije, no, no. ¿Por qué? Porque los primeros no, estaba joven, me sentía fuerte, estaba mi papá, mi mamá, tenía cuando uno lo suple otro, uno siente que está sobrado, ¿sí o no? Tiene que a veces recibir su golpe, porque el humillado es exaltado. Normalmente todos los que venimos a Cristo venimos golpeados a la vida, ¿sí o no? Gracias a Dios. Y hay que chequear a nuestros hijos, porque estos están sobrados. No siente la necesidad de Dios. Hay que tener mucho cuidado con esos fariseitos ahí, chequearlos doblemente. Pues la luz vino al mundo y los hombres ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz. Si usted es rechazado cuando predica de Cristo, no se preocupe, eso es normal, porque los hombres aman más las tinieblas que la luz. Si uno se mete a una discoteca allá en la avenida Uruguay, a golpe de 12 o 1 de la mañana y prende la luz y le habla de Cristo, téngalo por seguridad que nos bajan a botellazos, ¿sí o no? Cuando tú prendes la luz, en algunas casas, las cucarachas se esconden y todos los feos no quieren llegar a la luz. Pero benditas sean las pruebas. Pero nosotros que hemos recibido el denario sin trabajarlo, no tenemos problema para que nos desenreden todo el problema del orden de Leví y de Aarón. Y bueno, este mensaje salió, pero no sé si se entendió. Porque si donde no hay entendimiento, no hay fruto. Acuérdense de la parábola que cayó en buena tierra. Es aquella que oye y entiende. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es la más grande enseñanza aquí? Que podemos orar sin cesar, porque tenemos un sumo sacerdote permanente, para siempre. Podemos tener la paz, el reposo de Cristo en todo momento, sin intermediación humana. Podemos ser inoportunos e impertinentes en la oración, como aquella parábola que dice Cristo de aquel hombre que le toca la puerta a aquel amigo, oye amigo, por favor atiéndeme que me llegó una visita a última hora y no tengo nada que darle, tócame la puerta, dice ya me acosté, porque la gente de aquella época se dormía como con las gallinas, a las 6 de la tarde y eran las 12 de la noche, dice Cristo. Ahora hay mucha gente que pasa de las 12 y dice, ¿y qué dijo el Señor? Te aseguro que el Señor lo va a atender y le va a pedir todo lo que le pide para quitárselo de encima, ¿sí o no? Pero ustedes no, sean impertinentes, sean inoportunos, no tenemos horario para orar con el Señor. Pero ¿qué pasa? Es cuando menos se ora, siempre estamos en el 911 orando, ayúdame Señor, el pío pío de última hora, ayúdame Señor. Podemos profundizar nuestra paternidad con Dios en la oración. Y cuando uno ora al Señor, tiene abundancia de paz, tiene gozo, tiene el fruto del Espíritu Santo. En todo momento. Y tiene entrada, que ese es el final, de que tenemos entrada directa al trono de la gracia y estaremos con Él para siempre, gracias a nuestro Señor. Aleluya. Y ahora pues teniendo esto, qué mayor exaltación que ahora celebrar la cena del Señor. Bueno, Padre Celestial, pueden sentarse, hermanos, después nos paramos. Padre Celestial, vamos a celebrar la cena. Gracias, Señor, porque por tu sangre tenemos entrada al trono de Dios. Por tu gran sangre te hemos recibido. Somos hijos de Dios, herederos del reino de los cielos. Tenemos acceso y podemos orar sin ningún problema directamente al trono de la gracia, Señor. Tú eres nuestro sumo sacerdote. Y te pedimos, pues, que bendigas este momento. Somos pecadores perdonados por tu sangre. Nadie es perfecto, solamente tú. Y gracias, pues, por permitirnos entrar a tu reino. Y estamos celebrando el pacto de sangre inmutable, irrevocable tuyo, a través del símbolo de la vid y del pan, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.